Continuamos reflexionando sobre las obras de misericordia. Les propongo hacer este segundo círculo sobre dos obras, una corporal y otra espiritual, que quizás no estamos tan acostumbrados a reflexionar, pero siempre es bueno profundizar. La primera es enterrar a los muertos y la segunda es rezar por vivos y difuntos. ¿Cómo entender estas dos obras de misericordia? Podemos decir que nos enfrentan frente al tema de los difuntos y la muerte, ¿no? Y nosotros como cristianos es importante también ejercer la caridad hacia los seres queridos difuntos. Para nosotros los cristianos la muerte tenemos una visión diferente quizás a un no creyente, que quizás es un tema tabú o es un tema que suele ser incómodo, o si se tiene que enfrentar a esta situación no se sabe bien cómo llevarla adelante o qué decirle a una persona que perdió una persona querida. Siempre es un tema difícil, pero para nosotros sabemos que tenemos una visión más clara de lo que Jesús nos enseñó sobre la muerte. Entendemos que es un pasaje de esta vida y que hay una vida después de esta, que es la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma, que no es fácil ese trance, podemos decir, ese pasaje, y que por eso tenemos que acompañar en la fe y hasta hay un sacramento para acompañar en ese momento, pero que es un pasaje a una vida mejor, ¿no? Por lo menos para los creyentes y para los que han sido fieles a Cristo, ¿no? Para nosotros es algo que anhelamos, podemos decir, no digo morir, pero sí el encuentro con Jesús. Si el encuentro definitivo con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, si nos damos cuenta que este mundo con todas sus alegrías no colma plenamente nuestro corazón. Mucho nos ha dado Cristo a través de la fe, pero sabemos que todavía no es todo, ¿no? Por eso tenemos esa visión de la muerte, no como una cosa trágica, podemos decir, aunque es difícil el pasaje, pero sí como un pasaje a una vida plena, ¿no? Por eso también nosotros vemos una obra de misericordia, rezar y ocuparse de los difuntos, ¿no? Porque sabemos que después que pasaron el umbral de la muerte, lo material mucho no le sirve, o las cosas que ni siquiera hasta lo afectivo puede ayudar a esa persona, pero sí lo espiritual, sí la caridad, sí todas estas cosas, ¿no? Y este es el modo, estos dos que acabamos de hablar, de enterrar a los muertos y orar por los vivos, pero también, sobre todo ahora vamos a centrarnos en los difuntos. Es una obra de caridad, es un modo de ejercer la caridad a una persona que murió, ¿no? Así que, y lo tercero para decir sobre esto es que todos de algún modo nos vemos afectados, porque siempre todos nosotros tenemos alguna persona o un ser querido, alguien que ha pasado a otra vida y bueno, nos interesa hacer algo bueno por ellos. Y estas obras de misericordia vienen a iluminarnos. Así que bueno, ese es como un poco el panorama. Entonces, viendo las dos obras que los invito a reflexionar en el círculo, podemos decir que la obra de enterrar a los muertos está más centrada en el cuerpo de una persona, de un ser querido, mientras que orar por los difuntos está más centrado en el alma, podemos decir, del ser querido, ¿no? Y para eso los invito a reflexionar sobre un texto del Antiguo Testamento que se encuentra medio en la mitad de la palabra de Dios, es justo antes de la venida de Cristo, o sea, es como que la visión de la vida eterna se fue como teniendo más conciencia, de a poco revelándose en el Antiguo Testamento, y ya estamos en los umbrales de la venida de Jesús. Y estos macabeos eran unos soldados judíos que luchaban contra los griegos, la ocupación griega que habían tomado Israel,
Y esto, porque estos griegos eran idólatras, creían en muchos dioses, entonces ellos querían mantenerse fieles a la fe que habían recibido. Y en ese contexto ocurre esto en el capítulo 2 Macabeos, capítulo 12, del 38 al 46. Habla de un tal Judas, pero no es Judas Iscariote, sino es Judas Macabeo, que es un gran héroe de parte de los judíos. Dice así: luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odalam. Como estaba ya próximo al 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Iamnia, que la ley prohíbe tener a los judíos. Así se puso de evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuviera del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueran piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Qué interesante, ¿no? Está ya, como digo, muy cerca de la revelación de Jesús, ¿no? Ya pensando en una vida eterna y una necesidad de orar por los difuntos, estos que dice que le habían pasado, que bueno, habían cometido un pecado muy grave, ¿no? Y de la idolatría, de tener como amuletos y cosas de otros dioses. La reacción de él fue, además de enterrarlos piadosamente, también orar y ofrecer sacrificios, que en el modo de los judíos que tenían para poder ofrecer algo a Dios, hacer su ofrenda a Dios, para redimir de esos pecados, para poder limpiar de esos pecados a los difuntos. Estamos muy cerca de lo que es el cristianismo, ¿no? No es completamente así, porque nosotros no ofrecemos sacrificios de animales ni nada, pero sí oramos y ofrecemos el sacrificio de la misa por los difuntos. Entonces, ¿qué podemos explicar de esto y en qué nos puede ayudar? En primer lugar, podemos detenernos en esto de enterrar a los difuntos. Era una cosa muy común en el tiempo de los judíos, que muchos difuntos quedaban como sin enterrar, ¿no? Víctimas de la guerra o de distintas cosas, ¿no? La Biblia, por ejemplo, nos da el ejemplo de Tobías en el libro de Tobías, cómo él arriesgaba su vida porque el rey prohibía, no el rey judío, sino prohibía enterrar a los judíos y los tiraba, los dejaba así a la intemperie, y él arriesgaba su vida para sepultar a los muertos, ¿no? Y bueno, eso es un gran acto de generosidad y de una gran obra de misericordia, ¿no? Lo mismo de Jesús, cuando él fue condenado a muerte, crucificado, luego su cuerpo, había un tal José de Arimatea que le ofreció su sepulcro para que el cuerpo de Jesús sea sepultado.
haciendo un gesto también de caridad muy grande y de gran valentía también, porque se jugó frente a los judíos su aprecio y su seguimiento de Jesús, podemos decir. Entonces, para nosotros cristianos, sepultar a los difuntos, al cuerpo de los difuntos, es un acto de piedad, de misericordia, un gesto de amor, ¿no? Y por eso lo hacemos. Pero por eso, ¿qué significa para nosotros? ¿Por qué hacemos eso? En primer lugar, porque reconocemos la dignidad del cuerpo. El cuerpo es, por un lado, tuvo un alma espiritual, es un cuerpo que tuvo el espíritu del hombre ahí, pero también estuvo el Espíritu Santo, fue templo del Espíritu Santo en un bautizado, por ejemplo, un hijo de Dios, ¿no? Entonces el cuerpo tiene una cierta dignidad, no es cualquier cosa para nosotros los cristianos. Y por otro lado también esa dignidad con la cual cristianamente le damos sepultura a nuestro cuerpo, nos habla de la resurrección de los cuerpos, que es una gran verdad que nosotros también creemos, que al final de los tiempos, cuando venga Jesús, en su segunda venida, no vamos a estar solamente en alma presente a Él, sino que nuestros cuerpos van a resucitar como el de Jesús. Un cuerpo distinto, un cuerpo que se llama glorioso, San Pablo, sin necesidades y sin enfermedades, pero sí vamos a ser hombres y mujeres, ¿no? como realmente lo somos, ¿no? Así que por eso es tan importante, ¿no? Y por eso es tan importante acompañar, no solamente por darle consuelo a los familiares cuando alguien muere, sino también porque es un gesto de caridad hacia la persona que vemos la dignidad de su cuerpo y queremos que vaya a un lugar santo, por ejemplo un cementerio, un lugar y queremos que su cuerpo sea bendecido también, porque realmente es importante para nosotros. Eso en primer lugar, el primer gesto de misericordia. Segundo es rezar por los difuntos, que también es un gesto muy importante y quizás hay mucha gente que necesita nuestra oración como cristianos. ¿Por qué? Porque existe un lugar intermedio que se llama purgatorio, en el cual las almas de los fieles difuntos todavía no están preparadas para encontrarse en el encuentro con Dios, por diversas razones que quizás nosotros desconocemos, que en su amor a Dios no estaba listo para poder encontrarse cara a cara con Él. Y existe esta situación intermedia de purgación para poder entrar santo en el reino de los cielos, ¿no? Decía el Dante en la Divina Comedia, que cuenta esto como estos tres realidades últimas, el cielo, el infierno y el purgatorio. Y el purgatorio era como una gran montaña con distintos pasillos, ¿no? Y cada pasillo era uno de los pecados capitales, y cuando había una persona que tenía ese pecado capital tan fuerte, generalmente le ofrecía como una pedagogía contraria a ese pecado para poder remediar, para poder purificarse y para poder superar ese obstáculo, ¿no? Pero sabemos que lo que verdaderamente ayuda a las personas que se encuentran en esta situación es la oración y la Santa Misa. Es nuestras oraciones, lo espiritual es lo que suma, rogar por ellos, y eso es importante. Y en la Santa Misa siempre rezamos por las almas del purgatorio, si uno presta atención siempre a la misa, y también nosotros podemos ser intencionales en poder orar por alguna persona en particular cuando estamos en la misa. Dice el sacerdote lo siguiente en la misa: acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Eso es lo que pedimos. Y por último, a veces hay gracias extraordinarias en la Iglesia donde concede, si rezamos con determinadas condiciones, comulgar, estar en gracia, y concede también lo que se llama la indulgencia plenaria, que si uno aplica y hay un alma que está en el purgatorio, puede entrar en el cielo.